1, 2, 3, probando, probando, probando. ¿Cómo están? Entonces, en el podcast Comunicación Consciente, este episodio se llama Sostener la emoción incómoda. Así nomás. Así nomás, no es parte del título. Si la vida fuera para aprender, que bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Uno de los objetivos de la vida es aprender. Sería bueno, creo yo, poner el foco en ese aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido, las experiencias que nos llegan, así como las emociones, por ejemplo, que nos habitan, pareciera ser que tienen algo que comunicarnos. Si no, nos llegarían otras experiencias y nos habitarían otras emociones, pero nos habitan esas. Entonces, sobre todo las incómodas, las que no nos gustan, si las estamos rechazando permanentemente, aquellas emociones que no nos gusta sentir, pareciera ser que no pasamos el, comillas, ramo. Cierra comillas. Se nos repiten las mismas situaciones que nos activan las mismas emociones incómodas y nosotros volvemos a rechazarlas o negarlas y así nos llevamos la vida entera en este círculo interminable, ¿no? Perdiendo, ahí pasó un avión, perdiendo o en el mejor de los casos obstaculizando las oportunidades de aprendizaje. Y digo esto último porque puedes aprender igual pero te demoras más. En el mejor de los casos. ¿No les ha pasado a ustedes que hay un par de temas en la vida que se les aparecen una y otra vez? Se dice que en el espiral puede ser en un lugar distinto del espiral, pero el mismo tema, y que los dejan en una conversación interna bien poco grata. Por ejemplo, alguien o algo que surge con bastante frecuencia en tu vida y que te activa, por ejemplo, la rabia. O siempre estás viviendo situaciones que te conectan con la pena. Qué raro, ¿no? Y de manera recurrente. Es como que las personas anduviéramos con un mismo discurso, como pegados en una misma elaboración de las cosas o en un mismo estado emocional incluso a veces. O les ha pasado, por ejemplo, que se les aparece un mismo tipo de persona repetidamente que los lleva a entrar en una misma mecánica que no sabemos cómo administrar. Por ejemplo de nuevo, eres líder y alguien de tu equipo rema en contra tuyo, rema en contra de lo que tú estás haciendo, cuestiona tu autoridad. Y eso a lo mejor te hace estar en un espacio en que necesitas competir por sostener tu espacio o por ganar poder. O, por ejemplo, alguien en tu vida aparece siempre que te intenta manipular o siempre sientes que quedas al medio de los conflictos de otros. Entonces quedas como el jamón del sándwich. Ejemplos hay miles, hay millones. La pregunta es cómo abordar este tipo de circunstancias. Entonces, como dije, lo más común es evitar o rechazar estas emociones perturbadoras que se nos gatillan a partir de esas circunstancias. Podemos, por ejemplo, justificar o también a veces racionalizamos los hechos y decimos, no, lo que pasa es que él me dijo esa brutalidad porque cuando chico sus hermanos lo molestaban y es su forma de sentirse validado. Y está perfecto, está muy bien en el sentido de que puede ser cierto o también en el sentido de que es maravilloso ponerse en el lugar del otro y empatizar, ¿verdad? Pero si solo te quedas en esa idea, porque finalmente es del mundo de las ideas, puede que evadas o dejes en último lugar lo que sientes. Otra cosa que hacemos muy a menudo es responsabilizar a los demás. Como decimos en Chile, le echas la culpa al empedrado. No creo que se necesite traducción simultánea para esa expresión. Yo creo que se entiende bien, ¿no? Puedes decir, por ejemplo, esta persona siempre hace lo mismo. Si tiene ese problema, habla mal de mí porque tiene celo. Entonces, de nuevo, también puede ser real en un cierto nivel, pero quedarnos en esa conclusión nos va a limitar la posibilidad de exploración, la posibilidad de crecimiento. Si no indagas en la emoción que te genera ni te haces cargo de tu parte, es muy probable, no siempre, pero es muy probable que la historia se repita con otros personajes y otras anécdotas, pero el trasfondo va a ser parecido. ¿Por qué será que te ves envuelta o envuelto una vez más en una situación así? ¿Por qué
emerge nuevamente. O incluso si no se te repite, ¿por qué se te presenta? ¿Qué sientes cuando te pasa eso? Y yo creo que lo que sea que se te active es importante mirarlo, es una oportunidad. ¿Y qué quiero decir con mirarlo? Quiero decir que es una posibilidad de abrirse a acoger la experiencia o esa emoción incómoda, como cuando alguien se dispone a conocer a una persona, incorporando el sentimiento y la intuición. Cuando digo mirar, digo, es como ir tejiendo, como ir trenzando lo que va surgiendo, aceptando también lo que se va presentando. Bueno, de la aceptación yo hablo, parece que en todos mis podcasts, en todos los episodios, perdón. Mirar es permitirse sentir en momento presente, cuando me está ocurriendo la emoción. En este viaje de repente llega un punto de quiebre en el que este desagrado se transforma en paz. No siempre, por supuesto. Es como si uno ya no tuviera nada que perder, porque ya enfrentaste al fantasma, lo miraste a la cara y él, amorosa y generosamente, reveló su secreto, surgió la alquimia. Es como entregarse al movimiento de la ola, que siempre llega a la orilla. Importante, lo siguiente, nadie nos enseña a lidiar con las emociones. Ojalá nos enseñaran desde el colegio. Por lo tanto, yo recomiendo mirar estos espacios incómodos, y aquí mayúsculas, con ayuda. Por supuesto que no es mi intención invitarlos a saltar sin paracaídas. No soy psicóloga, por lo tanto, no estoy hablando de métodos terapéuticos, si bien se pueden usar en las terapias, ¿no? Estos son caminos que a través de mi propio entrenamiento yo he ido descubriendo y los quiero compartir con ustedes. Siempre he dicho, hago una analogía con el cuerpo, ¿no? Que el mismo cuerpo es una evidencia de que no podemos ver todo de nosotros mismos. De hecho, si no fuera porque existen espejos, nosotros no nos podríamos ver la espalda. Entonces, un espejo puede ser claramente que te ayude a verte en este espacio de búsqueda, un terapeuta, un psiquiatra, un psicólogo, a veces también un coach, o en otros casos puede ser una amiga sabia, por supuesto, un amigo, un pariente lúcido, ojalá, o incluso a veces hasta un cuaderno para escribir lo que vas sintiendo, te puede ayudar. Y eso, por supuesto, que va a depender del tipo de conflicto y, sobre todo, de las herramientas que tengas tú para explorar en tu mundo interior. Y en ese sentido tenemos que ser muy honestos y responsables, no irresponsables, y responsables para reconocer este punto. ¿Cuál punto? ¿Cuánta capacidad tenemos real para emprender este viaje interior? ¿Y cuánta capacidad real tenemos para emprenderlo solos? En este recorrido, el autocuidado es esencial. No te vayas a embarcar en ejercicios para los que no estés preparado o preparada. Es lo mismo como si te largaras a hacer pesas sin haber elongado, sin haber precalentado tu musculatura antes y sin poner atención a las instrucciones de un entrenador que sabe. Alguna vez escuché que la solución del problema está encriptada en el problema mismo. Por eso, quedarse, sostener, mirar lo que está pasando en uno mismo, más que irse para afuera y encontrar explicaciones afuera de por qué ocurrió de la situación, por qué la otra persona es como es contigo. Por eso la invitación es a quedarse en la incomodidad, como decía, dependiendo del conflicto y de tus herramientas para que finalmente el secreto de la solución se revele, ya que está encriptado, ¿no? Entonces, te has dispuesto a este encuentro complejo, con autocompasión, con valentía. Autocompasión no es pena, compasión es común pasión. Con esta valentía, entonces el nudo probablemente, el problema probablemente se muestre, ceda, se desenreda, te regala con generosidad. Entonces, si se disuelve, se aliviana algo y aparece, o puede aparecer la calma. Te encuentras entero al otro lado del camino, cruzaste la vereda. No es algo sencillo de hacer, no es una fórmula única, no es una receta, es una herramienta, una posibilidad, y es un ejercicio que no basta con hacerlo una sola vez, porque por supuesto las emociones nos habitan todos los días en una
amplia gama de colores y de intensidades. Entonces, no es una fórmula única, pero es una manera de ir haciéndonos responsables de lo que los hechos gatillan en nosotros. Y así entonces podemos encontrarle tal vez un mayor sentido a las experiencias que vivimos, que algunas de ellas son incomprensibles. Y podemos aprender lo que la vida nos está mostrando, a lo que la vida nos está dando acceso. Esta frase la repito siempre: la vida parece que no nos da lo que queremos, sino que lo que necesitamos. Y a veces coinciden. Algunas personas dicen que todo pasa por algo. Yo creo que la mayoría de las cosas sí, y tal vez otras no. Otras simplemente pasan. Yo siento que sabemos tan poco de la vida. Son todas interpretaciones según quienes sean las personas que las expongan. ¿Por qué? Porque, comillas, la vida es sueño y los sueños, sueños son. Cierra comillas. Me despido con Calderón de la Barca. Un abrazo y que estén muy bien.